Me permito presentarles a Carmen López. Carmen es ingeniero pesquero de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ella cuenta con un máster en gestión integrada de medio ambiente, calidad y preservación laboral de la Escuela Europea de Negocios en España y tiene un MBA sostenible en la Universidad de Lausana en Alemania. Especialista en calidad total y productividad, consultor senior, instructor y auditor líder con más de 16 años de experiencia en diversas normas ISO, incluyendo la Trinorma, y sistemas integrados de gestión para el sector industrial, sector de servicios, sector público. Es certificada en auditor líder ISO 9001-2015 por Tube Rayland. Ha liderado más de 120 proyectos de consultoría y diversos servicios de auditoría para empresas de diversa índole, ¿no? En el sector de gases, hidrocarburos, minería, servicios, manufactura. Bueno, Carmen tiene una vasta experiencia en este tema de sistemas integrados de gestión, principalmente la parte sostenible, la parte ambiental. Ha sido gerente de operaciones de Qualitas del Perú y es una recurrente colaboradora de nosotros en Calidad Consultores. Quiero darle la más cordial bienvenida a Carmen para que pueda empezar su participación. Carlos, muchas gracias. El tema de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? Los 17 objetivos, sí, todos ellos guardan relación totalmente con lo que es la gestión ambiental en las organizaciones. Sin embargo, ya hay organizaciones que vienen desarrollando la gestión sostenible, pero a partir de una conceptualización meramente ambiental. De hecho, es más amplio. Sin embargo, ya hay un interés, y ahora más que antes, porque, bueno, la pandemia que estamos viviendo actualmente es parte de todo, es parte de, ya lo hemos visto, parte del cambio climático, es parte de un no saber convivir con nuestro entorno. Entonces, es un mensaje que hay que escuchar y que hace tiempo lo he estado enviando a la Tierra, la biodiversidad, los diferentes recursos naturales, pero claro, no lo hemos escuchado, ¿no? En ese contexto, qué hace un ISO 14001? Pues un ISO 14001 es un sistema internacional, un sistema de gestión, no de especificación, ¿no? No especifica tu comportamiento, no especifica tus límites máximos permisibles, no especifica cómo debes tú, o qué acciones, cuáles son las mejores acciones. Básicamente está enmarcado en especificar tu gestión, a partir de una política, a partir de lineamientos como organización, de procesos, etc., ¿no? Entonces, y está muy relacionado con todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver este ISO 14001? ¿Qué tiene que ver con el Sistema Nacional de la Gestión Ambiental? ¿Por qué quisimos tocar ese tema? ¿Qué tiene que ver el Sistema Nacional de Gestión Ambiental con los instrumentos de gestión? Que entiendo yo ha sido una de las preguntas que ustedes han tenido en estos, o esas dudas que han estado teniendo en estos días, ¿no? Entonces sí, tiene que ver mucho, porque las organizaciones actualmente están acostumbradas a actuar, a ser reactivas, sobre todo las peruanas, ¿no? Quizás no las transnacionales o aquellas corporaciones que tienen políticas de otros países, cuya casa matriz no se encuentra en Perú, sino son canadienses, son australianos, son franceses, qué sé yo, ¿no? Alemanes. Entonces vienen con otra conceptualización sobre el tema de la gestión ambiental y desarrollo sostenible. Entonces, lo que sucede actualmente en el Perú, y lo vemos viendo, si no nos obligan a través de normativas legales, no lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿qué hace la ISO 14000 con esto? Pues da el soporte operativo y de gestión, da el soporte justamente para que hagamos de la mejor manera este cumplimiento legal, ¿no? El tema es que la ISO 14000, como cualquier norma ISO, tiene un elemento adicional que es la mejora continua, ¿no? Entonces, cuando uno va a auditar por experiencia, normalmente te dice, Carmen, pero estoy cumpliendo con la ley. Sí, cumplo con la ley, cumples con la ley. ¿Y dónde está tu aporte de mejora continua, teniendo experiencias en otros países? Ya, pero tú sabes, estamos en el Perú. Estas cosas no nos las pidas a nosotros. Mientras nosotros cumplamos con la ley, ya hay un deseo, un esfuerzo de cumplir con la ley por parte de la empresa, y eso es nuestra mejora continua. Entonces, normalmente ese es su argumento. No tengo suficientes recursos, no tengo suficiente personal. Eso es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es a nivel de proceso, de desarrollo corporativo, de organización, y otro tema es
las competencias de las personas que forman parte de la organización. Porque para hacer estos sistemas de gestión tenemos que tener un nivel de conocimiento o desarrollar ese nivel de conocimiento dentro de las organizaciones, ¿no? Y claro, muchas empresas peruanas estamos acostumbradas a operar y reaccionar, ¿no? Que ese requisito es el 8 y el 9, ¿no? Operar y reaccionar. No estamos acostumbrados a planificar o evaluar riesgos, ¿sí? Pero ¿qué viene haciendo el Perú respecto a todo esto? O sea, ¿por qué pensamos que a veces el Estado, por qué saca tantas normativas, por qué saca tantos instrumentos, por qué ahora está tan preocupado en esto? Pues nada, tenemos desde hace años atrás, tenemos tenemos una política nacional ambiental, ¿no? Esto que ustedes lo ven en su sistema de gestión ambiental, en su organización, en macro, en todo el Perú, existe una política nacional del ambiente, ¿no? Esta política, para que se lleve a cabo en el Perú, cuenta con un sistema nacional de gestión ambiental, ¿no? Que ha sido determinado por la ley 28611 de la Ley General del Ambiente. Tiene a su cargo la integración funcional y territorial de la política, ¿no? Las normas e instrumentos de gestión, pero a nivel macro, ¿sí? Así como las funciones públicas y relaciones de coordinación de las instituciones del Estado y la sociedad civil en materia ambiental. Entonces, es un gran sistema de gestión ambiental a nivel nacional que se desarrolla en forma coordinada con los diferentes entes, con los diferentes, funciones públicas, sociedad civil, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver, por ejemplo, un poco ya para entrar de llano, por qué es importante hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? ¿Por qué? Por ejemplo, acá tenemos un primer reporte nacional de indicadores urbanos en el año 2018, ¿no? Como ustedes pueden ver en la pantalla, se dan cuenta, son esfuerzos justamente hacia el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad, ¿no? De la ONU, de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces, que el Perú se ha comprometido y también porque hemos firmado protocolos de Kioto, varios convenios internacionales, entonces obviamente el Sistema Nacional de Gestión Ambiental tiene que aterrizar eso, ¿no? En cumplimiento a los protocolos firmados, tiene que aterrizar eso a nivel de país. Entonces, poco a poco, ¿qué ha ido generando? Esfuerzos, ¿no? Acá tenemos los esfuerzos. Ustedes pueden ver en este mapa del Perú, ¿no? Van a observar, por ejemplo, que tenemos tipos, ¿no? Lo ven que hay un icono de color lila que significa el desarrollo de políticas ambientales vigentes en las diferentes regiones del Perú. O sea, cómo la gran política del ambiente, política nacional del ambiente se tiene que desglosar o desencadenar tipo cascada en todas las regiones, ¿sí? Y lo que ustedes ven es el nivel de desarrollo. Entonces, ustedes van a ver que en Huaraz, Huacho, Callao, Lima Metropolitana, las diferentes partes del Perú, su nivel de desarrollo en temas de gestión ambiental, ¿no? Entonces, en Aras, por ejemplo, Huaraz tiene una política ambiental vigente, ¿no? ¿Sí? El icono lila es la política, el icono celeste es lo que viene a ser un plan o una agenda ambiental o unos objetivos ambientales, ¿sí? Que están relacionados con los objetivos de la ONU que indicó Estela. El icono color verde son las funciones ambientales, ¿no? Integradas al ROF de la organización, ¿no? Reglamento de Organización en Función de toda entidad pública o municipal en este caso, ¿no? Entonces, bueno, van a ver estos tres iconos más o menos y se van a dar cuenta del nivel de desarrollo que tenemos a nivel de país. Pues como pueden ver es muy escaso. Esto es 2018 y realmente en 2019 habrá cambiado con sus más y sus menos. Entonces hay países como Piura, ahora pueden comprender por qué Piura está como está, ¿no? O sea, por qué Chiclayo, Piura, ¿no? ¿Qué nivel de compromiso tiene hacia el desarrollo sostenible? Entonces, por ejemplo, básicamente hay responsabilidades asignadas, pero que he dado la función, tengo me imagino una gerencia de gestión sostenible o gestión ambiental sostenible en la municipalidad, pero no está haciendo mayor cosa, porque no tener una política que es un inicio para empezar a trabajar en este tema, no lo tiene. Entonces, vamos viendo el interés y la importancia que le ponemos.
¿Por qué es importante una política? Porque por cumplimiento de política tú vas desarrollando tus acciones. Si ya tienes una política, tú vas emprendiendo objetivos, vas emprendiendo acciones en aras de cumplir con esa política. Ese es, entre comillas, el pretexto para llevar a cabo una gestión ambiental. Entonces, entonces un poco el asunto va por ahí, ¿no? No tiene, guarda relación con lo que estamos viendo actualmente, ¿sí? Muy bien. ¿Qué más podemos decir del Sistema Nacional de Gestión Ambiental? Uy, no quiero avanzar. A ver. Ahí está. Tenemos otro mapa, ¿no? Esto es más datos, ¿sí? También del Reporte Nacional de Indicadores Urbanos de 2018, ¿no? Entonces ustedes pueden ver acá qué municipalidades o qué gobiernos locales tienen plan de desarrollo urbano, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque tú sabes qué haces con cómo distribuyes tu territorio, qué objetivo vas a desarrollar a nivel de manejo de residuos sólidos, a nivel de espacio, de suelos, de protección del suelo, ¿no? De recursos naturales, del agua, la gestión hídrica, ¿no? Entonces acá tú te das cuenta en este mapa que tú ves esto, en la leyenda puedes observar un poco los riesgos que el trabajo avanzado, ¿no? Lo más oscurito es lo que desarrollan, tiene un nivel de desarrollo, ahora se me mira, no sé si se puede ver acá. Regiones, sí, ya, regiones con una gestión inicial, ¿no? Es el verde más clarito, ¿no? Todo regiones con una inicial. Y así, conforme se va haciendo más oscuro, está más desarrollado, ¿no? Por ejemplo, el verde oscuro es que ya tienen gestiones aprobadas, lineamientos aprobados hacia eso, ¿no? Hacia la conservación del suelo o buena distribución territorial, ¿sí? Entonces, ¿qué es el...? No, voy a poner esto. Se constituye sobre la base, o sea, el sistema de gestión ambiental se constituye sobre la base de las instituciones estatales. En este caso estamos hablando de gobiernos locales, por ejemplo, ¿no? Órganos y oficinas de los distintos ministerios, ¿sí? Porque hay sedes descentralizadas, por ejemplo la DIREMA, la DICAPI, por ejemplo, DIGESA, que tiene oficinas descentralizadas a nivel de región, ¿no? El Ministerio de Salud, bueno, y así en general, ¿no? En organismos públicos descentralizados e instituciones públicas a nivel nacional, regional y local que ejercen competencias y funciones sobre el ambiente y los recursos naturales, así como por los sistemas regionales y locales de gestión ambiental, contando con la participación del sector privado y la sociedad civil. Eso es así. Una cosa que recién he estado justamente antes de empezar la cuarentena, yo estaba justo en proceso de implementar la gestión sostenible en una municipalidad, y ahí observé claramente la participación civil. O sea, eso de la participación ciudadana es súper importante. Es una plataforma que le dan a los ciudadanos, a nosotros, de opinar sobre sus planes de desarrollo urbano. Sin embargo, muy poco nos interesamos en participar. Pero cuando ocurren desastres, cuando ocurren ese tipo de pandemias, de emergencias, ahí sí levantamos la mano para decir, bueno, vamos a criticar, que lo está haciendo mal, que por qué no lo has hecho, por qué no te preocupaste por esto, por qué robaste tanto. O sea, siempre pensamos en levantar y decir lo malo que estamos haciendo, pero luego cuando todo está bien, no participamos, no opinamos, ¿no? Entonces, y a ciencia cierta, porque lo he vivido y lo vivo en diferentes municipalidades, tienen procedimientos, protocolos de participación ciudadana para aprobar acciones de los planes, en los planes, acciones estratégicas hacia el desarrollo sostenible en los planes de desarrollo urbano, solo que no participamos. ¿Ok? Entonces, les cuento esto porque a veces, muchas veces no conocemos, ¿no?, lo que realmente sucede en las instituciones, pues todo lo que conlleva, sin embargo, no conocemos, y ese desconocimiento nos hace un poco también ver de manera solamente, una sola mirada y no tener una pantalla, un pantallazo macro de lo que está sucediendo, ¿no? O de qué cosa podemos, o cómo podemos participar, ¿sí? Ok, bueno.
El Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? que está descrito por la Ley 28611, tiene propósito. ¿Cuál es el propósito? Pues asegurar la protección del ambiente y la gestión sostenible de los recursos naturales. Es esencial para el desarrollo del Perú. Ese es su propósito. Claro, este Sistema Nacional de Gestión Ambiental es la que vela por el cumplimiento de la política nacional ambiental, ¿no? ¿Cómo se va a construir este sistema de gestión ambiental? Pues al momento de implementar, de instrumentar, ¿no? Instrumentar, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer el cumplimiento? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las estrategias, ¿no? Esto, a partir de la elaboración y establecimiento de guías, de procedimientos, justamente para que esta política se cumpla a nivel de, primero local, luego regional y luego a nivel de Estado. Entonces, si yo, como participante activo de mi localidad, de mi región, entonces, el hecho de que yo participe, ¿no? Cumpliendo con estos, aplicando los procedimientos, aplicando los instrumentos establecidos por los gobiernos locales y regionales, ya estoy poniendo mi granito de arena para cumplir con la política nacional ambiental, ¿sí? Este sistema es toda una infraestructura de organización, infraestructura física, infraestructura legal también, para poder dar soporte al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad que hablaba en su momento Estela, mi compañera Estela, ¿sí? Bien, si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo que dice la ISO 14000, en lo que es un sistema de gestión en general. Un sistema de gestión es un conjunto de acciones orientadas a cumplir una política, establecer objetivos y establecer procesos para poder cumplir estos objetivos y a su vez cumplir con la política ambiental, ¿cierto? Solo que eso lo hacemos en menor escala a nivel de organización en las cuatro paredes de una empresa. Esta matriz que ustedes ven acá lo hace el Estado, ¿no? Y a veces desconocemos los esfuerzos que realizan. Ok, entonces, ¿quiénes participan en todo este tema, no? ¿Quiénes son los actores, los roles, ¿no? Que estamos, de repente pueda desaparecer un poco la... A ver, vamos a ver. Porque no me quita visibilidad. Ya está. Ahí estamos. Muy bien, creo que ahora sí. Entonces, en esta lámina podemos observar, por ejemplo, cómo interacciones. ¿Se acuerda que le dije que el sistema está conformado por la interacción de muchas entidades públicas, sociedad civil, etcétera, a nivel regional, local, ¿sí? Entonces tenemos instituciones estatales de los tres niveles de gobierno nacional, ¿no? A nivel de los ministerios, gobierno regional y gobierno local, ¿sí? Con competencias en materia ambiental y en la gestión de recursos naturales. Eso es muy importante tener en cuenta, con competencias, porque con esta política de descentralización, ¿no? Pues todavía estamos en pañales. Entonces, habrá en ciertas regiones, ya se le dieron las funciones para la gestión ambiental, en otras no. Entonces, obviamente, a su nivel, tenemos competencias en materia ambiental en diferentes gobiernos regionales y locales, pero no en todos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el ente rector de acá articulan, estas instituciones estatales, articulan con el sector privado y con la sociedad civil, ¿sí? ¿Quién es el ente rector de la política nacional ambiental? Pues acá está el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y para poder llevar a cabo este Sistema Nacional de Gestión Ambiental, tenemos diferentes sistemas, ¿sí? O sea, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un conjunto de sistemas, de subsistemas, ¿sí? De subsistemas que permiten justamente alcanzar la política nacional ambiental. ¿Qué sistemas tenemos? Tenemos el Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales, ¿sí? El CIA. ¿Quién está a cargo de este sistema? Pues SENACE, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, que está adscrito al Ministerio del Ambiente. ¿Qué otro sistema tenemos? El SINAMPE, Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. ¿Quién está a cargo de este sistema? Está el CERNAM, Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Tenemos el SINIA, el Sistema Nacional de Información Ambiental. ¿Quién está a cargo de este sistema? Pues el mismo, directamente el Ministerio del Ambiente.
Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que está a cargo del ANA, de la Autoridad Nacional del Agua, que está adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. Tenemos también a la CINEFA, que es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. ¿Quién está a cargo de esto? Pues ya lo sabemos, ¿no? La OEFA, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que está adscrito al Ministerio de Agricultura. Estos son los sistemas que confluyen para armar el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Son los diferentes, a nivel de mapa, de sistemas, de conjunto de sistemas que nos van a llevar al cumplimiento de la política. ¿Sí? Estas con sus diferentes responsabilidades y funciones, ¿no? O sea, si yo quiero encontrar una información ambiental actualizada, indicadores actualizados del Perú, pues voy al CINIA, al Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Si yo quiero ver qué áreas protegidas, bufedales, qué sé yo, existen en nuestro territorio, pues voy al CINAM, ¿no? Si yo quiero establecer un negocio, quiero abrir una planta, ahora que está muy de moda el tema de ya no voy a hacer perfume, sino voy a hacer alcohol, ¿no? Por el contexto del COVID-19, pues no es así como que de pronto voy a cambiar, no, tienes que tener todo un registro sanitario, tienes que pasar por diferentes estos registros y también hacer una evaluación de impacto ambiental. O sea, tiene que haber una liberación de la gestión de los riesgos ambientales. ¿A quién le tengo que tocar la puerta? Pues al CIA, al Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales. ¿Ok? Ahí yo tengo que revisar esa normativa para ver qué tengo que cumplir para que me den el visto bueno y me den me den el visto bueno para operar, ¿no? Lo que deseo hacer, ¿sí? Como actividad económica. Muy bien. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental en su operación, o sea, para su operación, el sistema tiene dos dimensiones. Dos dimensiones que ¿cómo se llama? Se entrelazan, ¿no? Que es la dimensión sectorial y la territorial. Cuando decimos sectorial, ¿a qué nos referimos? A esto, al sector pesca, energía y minas, industrias, salud, transporte, agricultura, vivienda, comunicación, turismo, etc. Entonces, son los diferentes sectores que tienen también órganos responsables en la gestión ambiental, ¿no? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, por eso tiene una operación en dos dimensiones. Primero, a nivel sectorial, porque la gestión ambiental es transsectorial, no hay que olvidar eso, es transsectorial, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar de manera coordinada de esta manera, ¿no? Asegurar que sea transsectorial sin incumplir lineamientos del sector, pero tampoco que vaya en contra de los objetivos de sostenibilidad que tiene el Estado, ¿no? Y decimos que tiene una dimensión territorial, porque tenemos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local, ¿no? Hay una interdependencia de las competencias ambientales, ¿sí? Claro, a nivel nacional establezco y eso se tiene que aterrizar a nivel regional y a nivel local. Todo lo que uno puede ver en la municipalidad, toda la estructura que uno puede ver en la municipalidad, todas las funciones, el objetivo de estas municipalidades, pues nacen, por ejemplo, de la municipalidad, de la ley municipal, la ley general municipal. Entonces, va rigiendo un poco que tiene que estar alineado los objetivos de sostenibilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos los sistemas regionales y locales de gestión ambiental. Claro, como le dije, a nivel territorial, mi sistema de gestión ambiental, hay un sistema de gestión ambiental a nivel regional, hay un sistema de gestión ambiental regional y hay un sistema de gestión ambiental local. Entonces, ¿no? ¿Quiénes integran? Integrados por entidades que ejercen competencias ambientales en dichos territorios del sector privado y sociedad civil. Conformando el sector privado y sociedad civil conforman la Comisión Ambiental Regional, que se llama CAR, y la Comisión Ambiental Municipal, que se llama CAM. Coordinan y concertan el cumplimiento de la política ambiental en su ámbito respectivo, ¿no? De nivel de responsabilidad, hasta donde ellos pueden, ¿sí?
Muy bien, ¿no? Entonces, el Sistema Nacional de Gestión Ambiental considera aspectos transversales también para el cumplimiento de convenios internacionales, ¿sí? Si bien es cierto, hay un nivel de actuación a nivel de dimensión regional, a nivel de sector, también hay otros, ¿no? Que son completamente transversales, ¿no? Y que normalmente están orientados a cumplir convenios o tratados internacionales. Por ejemplo, porque hay más, ¿sí? Hay más temas objeto de tratados internacionales, convenios internacionales, ¿no? Entre los más saltantes tenemos residuos sólidos, cambio climático, o sea, diversidad biológica, calidad ambiental. Ustedes hace un rato revisaron un poco los objetivos de sostenibilidad de la ONU con Estela, y muchos de esos objetivos guardan relación con estos temas. Muchos tienen que ver con residuos sólidos, con el transporte de residuos peligrosos a nivel internacional, con cambio climático a través de la reducción de los gases de efecto invernadero, de los GI, de la medición de la huella de carbono, que está muy de moda también, porque es la única manera de tener un parámetro comparativo a nivel de organización, de municipalidad, de gobierno local, ¿no? Que puedes compararte con otros. Es un indicador que te permite compararte con otros, ¿no? Que es la huella de carbono. También hay protocolos relacionados a la diversidad biológica, ¿no? A las especies en peligro de extinción. Y calidad ambiental, que tiene que ver con los límites máximos permisibles, con la calidad del aire, ¿no? O de cualquier entorno ambiental. Muy bien, eso es por ejemplo, ¿no? Como hay aspectos organizados para el cumplimiento de convenios internacionales. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? ¿Cómo funciona? Pues el sistema nacional a nivel de organización es como les dije, ¿no? A través de instituciones públicas y del Estado. Y esto aterrizado a nivel regional y local. Muy bien. Pero para cumplir y para desarrollarse y promoverse se establecen instrumentos ambientales, ¿sí? O sea, para que todo esto sea viable, para que yo pueda relacionarme con gobierno local, como como Estado me relaciono con el gobierno local, hay instrumentos ambientales. Para que la entidad privada se relacione con el gobierno local, hay instrumentos ambientales, ¿sí? O sea, ya no soy autónomo de porque a mí me da la gana de poner mi tallercito, mi metal mecánico, mi taller de mantenimiento de vehículos, lo coloco y ya. No, no es así. Hay requisitos legales que cumplir, hay instrumentos ambientales que aplicar para que podamos operar. ¿Ok? Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Entonces, tenemos instrumentos ambientales a nivel de planificación, tenemos instrumentos ambientales a nivel de prevención, correcciones, o sea, instrumentos de corrección, instrumentos de control, instrumentos de financiamiento, de promoción, instrumentos que brindan información, plataformas de información, que permiten la participación y obviamente la fiscalización, ¿no? Porque todo esto tiene que ser supervisado y fiscalizado, ¿sí? Bueno, ok, como les dije hace un momento, acá voy a retroceder un poquito para hilar ideas, ¿sí? Acá vimos que hay diferentes sistemas, ¿no? Que sumados forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, lo que nos reúne el día en en estos momentos es justamente los instrumentos ambientales. Vale. Entonces, como pudimos ver, hemos visto que existe el Sistema Nacional de Evaluación de Impactos Ambientales, que es el CIA, ¿sí? Entonces, vamos a abrir ese tema, vamos a abrirlo para hablar un poquito sobre eso, ¿no? Acá está. Entonces, el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Tiene su propia ley, que es la ley número 27446, ¿sí? Para que este sistema funcione, está todo amparado a una ley, ¿no? Es un sistema único y coordinado de carácter preventivo, cuya misión es la identificación, evaluación, mitigación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos, derivados de las acciones humanas, expresados como políticas, planes, programas y proyectos. ¿Mm? ¿Eso a qué le suena? Hey, creo que Estela nos ha hablado sobre eso, ¿no? Sí, Estela les ha hablado sobre cuál es el propósito del sistema de gestión ambiental de la 14.000. ¿Qué es eso?
¿no? Identificar, evaluar, mitigar, prevenir los impactos ambientales de una actividad. Pero en este caso, miren, es macro, es amplio y dice derivado de las acciones humanas, expresados como políticas, planes, programas y proyectos de inversión. Claro, es que tenemos que hablar a nivel macro, ¿sí? Ese sistema opera mediante procesos participativos y de vigilancia, control, supervisión, fiscalización y sanciones e incentivos. ¿Ok? Entonces, claro, te doy lo que necesito, vigilo que estés cumpliendo con estos lineamientos, superviso, te ayudo a tener un mejor cumplimiento y te fiscalizo. Si veo que no estás cumpliendo, pues te sanciono. Ya está, ¿no? Entonces, eso es un poco la lógica, ¿no?, de estos instrumentos, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el alcance del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación del CIA las políticas, planes y programas. O sea, políticas, planes y programas de las autoridades a nivel nacional, regional y local que pudieran originar implicancias ambientales significativas. Miren, qué interesante, ¿no? ¿Qué políticas puede dar el gobierno local que vayan en contra de los objetivos de sostenibilidad? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, si yo digo que sí, puede tener impacto ambiental, entonces tengo que tocar la puerta al Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. O sea, ese proyecto, ese plan, esa política, tiene que pasar por un proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Ok? Ya estamos un poco comprendiendo un poquito mejor, ¿cierto? Muy bien. Sí, porque nuestras decisiones, el establecimiento de normas de un gobierno local sí pueden afectar la naturaleza, pueden afectar al entorno, pueden afectar a la sociedad, puede afectar, porque no estamos viendo de manera integrada, sino vemos de manera solamente dimensional, de una sola dimensión. Pero ahora la gestión no es una sola dimensión. No es que solamente tengo que pensar en mi cliente, no es que solamente tengo que pensar en la sociedad, no es que solamente tengo que pensar en el medio ambiente, sino también en la sostenibilidad como empresa o como institución, ¿no? Muy bien. Incluyen los proyectos de inversión pública, privada o de capital mixtos propuestos por personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que comprendan obras, construcciones y actividades extractivas, productivas, comerciales, de servicios, entre otros, que sean susceptibles, muy importante esto, ¿no?, que sean susceptibles de causar impactos ambientales significativos de carácter negativo y que vayan a ejecutarse dentro del territorio nacional, ¿no? Entonces, si estamos en esos proyectos, pues estamos hablando entonces de aplicar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, de ir al CIA. Muy bien. El CIA, ¿no? El CIA, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, este sistema interactúa con diferentes actores, ¿sí? Con el MINAM, que está escrito a través del SENACE, ¿sí? Ahí está el SENACE, ¿no? Con el SENACE, con las autoridades competentes como el sector gobierno regional, gobierno local, con las autoridades fiscalizadoras como es la UEFA, por ejemplo, o CENAMIN, ¿sí? También interactúa con los opinadores técnicos como el CERNAP, el ANA, el área cultural, cuando estamos hablando de patrimonios culturales, ¿no? CERNAP para recursos protegidos, ¿no? También interactúa con titulares y proponentes del proyecto. Estamos hablando acá de las entidades públicas y privadas que quieren proponer estos proyectos de inversión, ¿no? Con consultoras ambientales que tienen que estar registradas adecuadamente, ¿no? Muy bien, entonces esos son los actores que componen el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Con sus diferentes funciones. Funciones de las autoridades competentes, ¿no? Entonces, vemos cuáles son sus funciones. Conducir el proceso, pues, autoridades competentes, estamos hablando de acá. Esto que dicen acá, autoridades competentes, ¿no? ¿Quién tiene competencia? Estas autoridades competentes es variada, ¿sí? En algunos casos la autoridad competente, y dependiendo del proyecto o de la actividad, es el gobierno local. O sea, tengo que hacer una evaluación de impacto ambiental y me lo tiene que aprobar un gobierno local.
dependiendo de lo que voy a hacer. De repente un taller metalmecánica, un taller de vehículos, que sé, algo pequeño, ¿no? Y puede ser tan grande como de repente una minera, un nuncio minero que ya no va a ser con el gobierno local, eso ya se hace con el gobierno regional, ¿ok? Entonces, por eso la autoridad competente es variado, ¿no? Entonces, funciones de autoridades competentes: conducir el proceso de evaluación de impacto ambiental, realizar acciones que resulten necesarias para evaluar legal y técnicamente los estudios ambientales bajo su competencia, emitir normas, guías técnicas, criterios, lineamientos y procedimientos para regular y orientar el proceso de evaluación de proyectos de inversión, aprobar la clasificación y los términos de referencia para la elaboración de estudios de impacto ambiental bajo su ámbito, asegurar y facilitar el acceso a la información, así como la participación ciudadana en todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Requerir cuando corresponda la opinión técnica de otras autoridades con competencias ambientales. Otorgar la certificación ambiental para la categoría 1, 2 y 3 y someterse a una evaluación ambiental estratégica, someter a una evaluación ambiental estratégica las políticas, planes y programas. Entre otras funciones, he sacado la más saltante, ¿no? Sí, en general, dicha función es ejercida por por las direcciones de asuntos. O sea, normalmente esta función es asumida por las diferentes direcciones de asuntos ambientales de cada ministerio. Eso es en su general, ¿no? Produce con su dirección ambiental, de repente el Ministerio de Salud con su área de asuntos ambientales, etc. Uno lo puede asumir de esa manera, pero esto depende de lo que esté dentro de sus funciones y haya sido transferida esa función, ¿no? Estoy viendo que hay preguntas. Por favor, creo que al final de la presentación vamos a resolverlas. ¿Les parece? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a ver, de repente una... No, lo contesto. Muy bien. Sistema Nacional de Evaluación, tenemos los proyectos de inversión a cargo del gobierno. Por ejemplo, ¿no? Hay ciertos proyectos que están a cargo de gobiernos regionales. ¿Cuáles son esos? Por ejemplo, tenemos electricidad, aquellos proyectos de electrificación rural dentro de la región, distribución eléctrica inferior a 30 megavatios, ¿no? Hidrocarburos, gobierno regional, hidrocarburos en términos de grifos, estaciones de servicio, gasocentros, plantas envasadoras de GLP y establecimiento de venta de gas al público, ¿no? En minería, explotación, beneficio minero y transporte de minerales de la pequeña y minería artesanal, metálica y no metálica, ¿sí? O sea, no es la gran minería ni la mediana, no, esta es la pequeña, ¿sí? Por eso está a cargo del gobierno regional. Pesquería, pesca artesanal, procesamiento de pesquero artesanal, procesamiento pesquero artesanal para la micro y pequeña empresa, acuicultura de menor escala y acopio de especies ornamentales. Esos proyectos están a cargo de gobiernos regionales. A ver, actividades sujetas a certificación ambiental. Sí. Entonces, por ejemplo, tenemos electricidad. Para electricidad son los proyectos de electrificación rural que abarquen 2 o más regiones. Distribución eléctrica mayor o igual a 30 megavatios. Hidrocarburos, tenemos exploración, actividades de exploración, explotación, refinación y transporte, refinación y transformación, transporte y comercialización. A nivel de minería, quienes están sujetas a certificación ambiental, tenemos la explotación, beneficio minero y transporte de minerales de la gran y mediana minería, metálica y no metálica. Pesquería, tenemos la instalación, funcionamiento, traslado e incremento de capacidad de establecimiento industrial pesquero y acuicultura de mayor escala, ¿sí? Están sujetos a certificación ambiental. Muy bien, esto es más o menos el sustento legal del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos la Ley 28611, la Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo 1013, que es la Ley de Creación, Regulación y Funciones del Ministerio del Ambiente,
la Ley 27446, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el Decreto Supremo 019, Reglamento de la Ley del CIA, ¿no? O sea, el CIA, su reglamento de trabajo es el 019 del 2009, ¿no? La Ley 32327, que es la Ley de Promoción de la Inversión para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Esos son más o menos el soporte legal para poder llevar a cabo sus funciones en CIA, ¿sí? ¿Qué instrumentos de gestión ambiental requiere el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental? Tenemos instrumentos de gestión ambiental de tipo preventivo, de tipo de control y de tipo de rehabilitación, ¿no? Tenemos a nivel preventivo, tenemos el IA, ¿no? Para aquellos proyectos de categoría 1, tenemos el EIA, esto es detallado y esto es semidetallado, perdón. Para proyectos, ¿no? Entonces, tenemos un EIA semidetallado, que son para proyectos de categoría 2, tenemos el EIA detallado para proyectos de categoría 3, ¿no? Tenemos el ECA, que es un instrumento de gestión, y los límites máximos permisibles, ¿no? Estos estándares de calidad ambiental, ¿sí? ECA, estándar de calidad ambiental y límites máximos permisibles. Tenemos instrumentos de gestión de rehabilitación, como sería el PAMA, y los planes de cierre, ¿no? Algunas definiciones, de repente les puede servir un poco para entender qué cosas son instrumentos de gestión ambiental. Mecanismos orientados a la ejecución de la política ambiental, mecanismos orientados a la ejecución sobre la base de los principios establecidos en la Ley General de Ambiente y sus normas complementarias y reglamentarias. Estos instrumentos pueden ser de planificación, promoción, prevención, control, corrección, información, financiamiento, participación, fiscalización, entre otros, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? La declaración de impacto ambiental del día es un instrumento de gestión ambiental para proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. No origina, ¿sí? Tenemos el estudio de impacto ambiental semidetallado, que es un instrumento de gestión ambiental para proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Claro, acá de repente la pregunta es, pero ¿cómo determino qué tan significativo es? ¿No? ¿Qué tan moderado es? Pues en esta ley, ¿no? Con su reglamentación se define ese nivel de riesgo, ¿no? Muy bien, tenemos los estudios de impacto ambiental detallado, que es un instrumento de gestión ambiental para proyectos cuyas características, envergaduras y localización pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente. Y tenemos otro instrumento que es la certificación ambiental. Acto administrativo emitido por la autoridad competente, y hemos visto que la autoridad competente es variado, dependiendo de la envergadura o de la categoría del proyecto, a través de la cual se aprueba el instrumento de gestión ambiental, que certifica que el proyecto propuesto ha cumplido con los requisitos de forma y fondo establecidos en el marco del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿sí? Muy bien, también tenemos instrumentos administrativos, como son las normas y disposiciones emitidas por autoridades a nivel nacional, regional y local en materia de evaluación de impacto ambiental. Tenemos el registro de entidades autorizadas para elaborar evaluaciones ambientales estratégicas y estudios ambientales a cargo del Ministerio del Ambiente. Tenemos el listado de proyectos de inversión sujetos al CIA, al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Tenemos el registro administrativo de carácter público de las certificaciones ambientales concedidas o denegadas por las autoridades de administración y ejecución correspondiente. Es muy interesante porque cuando uno ingresa al portal de CIA, inclusive del CIA, puedes encontrar la georreferenciación de estos instrumentos de evaluación ambiental, ¿no? Entonces, pones una región y vas a ver que aparecen los diferentes proyectos, pueden ser mineros, eléctricos, hidrocarburos, qué sé yo, que están, y el estado en que se encuentran estos instrumentos, ¿no? Es muy interesante. El informe
Otro instrumento administrativo sería el informe de monitoreo ambiental, mediante el cual se da cuenta de la ejecución de las medidas de estudio ambiental de un proyecto de inversión. Hay otros instrumentos que determina el organismo rector del CIA, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa es un proceso de evaluación de impacto ambiental? ¿Qué es lo que realiza justamente o promueve el CIA? Es un proceso participativo, técnico-administrativo, destinado a prevenir, minimizar, corregir y o mitigar e informar acerca de los potenciales impactos ambientales negativos que pudieran derivarse de las políticas, planes, programas y proyectos de inversión. Comprende medidas que aseguren el cumplimiento de los estándares de calidad ambiental, los límites máximos permisibles y otros parámetros y requerimientos aprobados de acuerdo a la legislación ambiental. Ese es el proceso de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, este sistema se ha visto potenciado, se ha visto empoderado con la creación del SENACE. En el año 2012, mediante la ley 29968, ley de creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, cuyas principales funciones son evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental detallados, emitiendo la certificación ambiental. Administrar el Registro Nacional de Consultores Ambientales y el Registro Administrativo de las Certificaciones Ambientales. Implementar la ventanilla única de certificación ambiental. Otras señaladas por la ley 27446, que es la ley del CIA, ¿no? Entonces, sí, si mal no recuerdo, hace años atrás, quien evaluaba, quien revisaba y evaluaba los instrumentos ambientales era el Ministerio del Ambiente, pero directamente, y esto era una locura, ¿no? Porque yo que vengo haciendo asesorías esto hace años, pues siempre he estado observando la cantidad de tiempo que se demoraba en que estos estudios sean aprobados, ¿no? Y otra vez cada 5 años, cada vez que se actualizaba, era una cosa, pero yo creo que con estas instituciones eso ya acelera un poco, ¿no? Porque ya son funciones específicas, ¿no? Muy bien. Entonces, eso significa que a partir del año 2012 ha habido una transferencia de funciones de las autoridades sectoriales, ¿no? Entonces, antes quienes daban esta certificación o quienes evaluaban los estudios ambientales eran las áreas, diversos sectores, ¿no? Produce, el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? En su sector, ¿no? Evaluaba los estudios de impacto ambiental. Entonces, pero al aparecer se nace, entonces ha habido paulatinamente se le ha ido entregando, no ha habido un proceso de transferencia, del año 2015 al año 2020. Más o menos me acuerdo un documento de OEFA, ¿no? Este es un documento que dice, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La Autoridad Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, para energía y minería, fecha de inicio del proceso de transferencia, del segundo trimestre del año 2015, segundo trimestre del año 2015. Acá están las fechas de inicio del proceso de transferencia, ¿no? Porque estamos hablando de varios proyectos mineros con sus estudios de impacto ambiental cada uno, ¿no? Y además estos estudios no es que cada entidad minera tiene un solo estudio, tienen 2 estudios, 3 estudios, porque van modificando o ampliando su capacidad productiva, ¿no? Y con eso conlleva a la modificación de su estudio de impacto ambiental o instrumentos adicionales, ¿sí? Muy bien, si ustedes quieren saber un poco más de los procesos de SENACE, ¿no? Un poco para comprender bien cómo ellos se mueven, pues esto yo hago un clic acá, que es su panel de transparencia, ¿no? Me va a llevar un poco a la página de transparencia de SENACE, ¿sí? Entonces van a ver ahí en este link el manual de procesos de SENACE, ¿no? Son varias páginas en realidad. Y miren, cada ficha de proceso estamos hablando de sistemas de gestión ambiental, pues también, por ejemplo, esto, si bien es cierto, el ISO 14000 directamente no pide una determinación, una caracterización de procesos, a diferencia de la 9000, si tienen un sistema integrado o una trinorma, obviamente tengo que acoger los procesos, tengo que acoger en mi ficha de caracterización de procesos
obviamente los procesos de la gestión ambiental, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la ficha de caracterización del proceso de ¿qué? ¿Qué proceso? Registro administrativo de certificadoras ambientales. Y acá es súper interesante porque te sale las actividades que tiene que llevar a cabo, quién lo hace y hacia dónde van los administrados, ¿no? Procesa un expediente y lo publica en la web. Eso es un ejemplo, ¿no? Estos, obviamente, nacen de macroprocesos, de un mapa de procesos que se va desglosando. Vamos a ver si logro subir hasta el mapa de procesos. Ahí está, el manual de procesos de SENACE, ¿no? Entonces acá tenemos los procesos que ejecutan los órganos y unidades orgánicas del SENACE, ¿no? Está la base normativa, ¿no? Tenemos las diferentes funciones y responsabilidades, las definiciones para entender este documento, y por acá deben estar los procesos. Déjenme ver. Bueno, esto ya lo vimos en una presentación. En la presentación. Ah, bueno, acá están tipificando sus procesos, ¿no? Ah, no, está misión, visión, principio, la parte estratégica, la descripción de sus procesos, ¿no? Y acá está la presentación, ¿no? Tenemos como estratégico la conducción estratégica, atención ciudadana, como operativo, gestión estratégica para la evaluación ambiental, gestión de la evaluación de estudios ambientales, el registro ambiental, la gestión de registros ambientales. Esto es muy importante. ¿Se acuerda que pusimos que tenían como función esto, ser el poseedor y mantener el registro de empresas consultoras? Pues ahí está, registros ambientales, ¿no? O sea, a través del proceso de gestión de registros ambientales, ¿vale? Entonces, el SENACE tiene a su cargo los registros de estas empresas consultoras que elaboran estos estudios ambientales, porque tienen que ser autorizadas para formar parte de este registro, ¿sí? Bien, entonces, si ustedes quieren saber cuánto les puede demorar o qué acciones se van a hacer, cuáles son los pasos a seguir para que ustedes logren, puedan obtener la certificación ambiental de su proyecto, pues entran al desglose de cada uno de estos procesos. Este es un mapa de... Disculpa, Carmen, Sí. perdón. No se está viendo la pantalla, nos hemos quedado con el PowerPoint. Si lo Ay, no te puedes, creo. Y sí, estoy por que hablo favor. y hablo. ¿Cómo lo comparto esto? Nuevamente A en el ver. botón de nueva función, que ves en la Ay, parte de abajo. a ver, déjame ver. Uy, qué pena. Yo hablando y hablando. Sí, disculpa, no, tampoco me di cuenta. A ver, discúlpenme. De repente han estado justamente, a ver, esta no. Ah, bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Tengo que volver a la presentación, ¿no? Ah, tú me dices, a ver, estoy en el botón. ¿Qué botón busco? Nueva función debe salir, el mismo lugar donde decía compartir pantalla. New Share. Ahí. Ah, vale, vale. Ajá, Ok. ya entendí. A ver, share. ¿Ahora? Sí, se ve la página de SENACE. Sí, perfecto. Eso es lo que estaba justamente comentándoles, ¿no? Que si tienen la necesidad de saber un poco más de los procesos de SENACE, ¿no? En aras de querer este, mm, evaluar su proyecto y obtener una certificación ambiental, pues yo les recomiendo que ingresen a este link que están todos sus procesos, ¿no? Para obtener justamente la certificación ambiental, ¿no? Entonces acá tenemos todos los diferentes procesos y si yo voy avanzando, ¿no? Por ejemplo, acá está, gestión estratégica para la evaluación ambiental, gestión de evaluación de estudios ambientales. Entonces yo voy a ese proceso y me voy a dar cuenta toda la secuencia y todos los actores que intervienen en esos procesos, ¿no? Acá están los procesos que se desglosan, ¿no? Responsable del proceso, por acá. Ahorita empieza a desglosarse en las diferentes instancias, ¿no? Proceso operativo, ¿no? Por ejemplo, acá están, gestión estratégica, no, acá está. Gestión de evaluación de estudios ambientales, evaluación de estudios ambientales, con los diferentes responsables, ¿no? O etapas, acciones, clasificación de los estudios, supervisión y elaboración de la línea base, evaluación, y todo esto se puede observar también a nivel de flujograma, por acá. ¿Sí? Entonces, y ahí te vas a dar cuenta, tú más o menos ustedes se pueden dar cuenta qué acciones va a demandar sacar tu certificado ambiental, ¿sí? De tu estudio ambiental. Un poco
un poco para que vean que en transparencia, en muchas organizaciones, en el portal de transparencia, están observando un poco los procesos y lo que puede demandar en términos de tiempo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a volver a la presentación. Ahora, acá tengo que seleccionar. Ah, no, otro. Lo que me quede acá. Ya está. Eso fue un vistazo muy rápido al manual de procesos de SENACE. ¿Mm? Muy bien. Este proceso, me gustaría un poco rápidamente describirles cuál es el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Primero, ingresa tu solicitud, ¿no? Y esa solicitud tiene que cumplir con ciertos requisitos. Todos esos requisitos están definidos en esta ley, la ley 27446, ¿no? Y la autoridad competente tiene que categorizar la acción propuesta, o sea, tu plan, tu proyecto de inversión, tiene que categorizar. Si es categoría 1, 2, 3, para ver si presentas un día, un estudio de impacto ambiental semidesarrollado, un estudio de impacto ambiental desarrollado, un PAMA de repente, ¿sí? Un poco, eso es la categorización, ¿sí? Luego que te define, te dice qué categoría tienes, viene el proceso de elaboración y presentación del estudio ambiental. Obviamente la elaboración lo realiza una consultora ambiental debidamente registrada. ¿Se acuerdan que cuando vi el mapa de procesos les conversé sobre un proceso de registro de consultoras ambientales? Pues ya está. Entro a este registro, identifico alguna consultora que esté autorizada para la actividad que voy a realizar. Ojo, ¿no? O sea, tenemos una lista de muchas empresas, consultoras ambientales, pero ellas tienen este registro por actividades. Pueden haber empresas consultoras que tienen, no sé, agricultura, pesca, ¿sí? Pueden consultoras que solamente son especialistas en minería, otras que son hidrocarburos, otras que son electrificación, qué sé yo. Entonces, puede ser que tenga todas las actividades como puede ser que tenga 2 o 3. Entonces, eso es muy importante. Sobre esa base de datos, sobre ese registro, hay que elegir una que es quien va a elaborar el estudio ambiental de tu proyecto, ¿no? Una vez que esté evaluado, esto tiene que presentarse, ¿no? Para su evaluación. Incluye consultas, o sea, esta evaluación ¿a quién? A la autoridad competente, ¿no? Entonces, si es una categoría 3, ¿no? Que es un estudio, una IA desarrollado, obviamente lo va a presentar a SENACE, ¿no? Y SENACE puede consultar a otras entidades, a otros órganos técnicos, puede consultar, ¿sí? ¿Ok? Entonces incluye las consultas a autoridades competentes, ¿no? Resolución y el resultado de esta evaluación, pues, sale una resolución aprobatoria del estudio, que en buena cuenta es la certificación ambiental, ¿sí? Entonces, de acuerdo al tipo de estudio ambiental a evaluar, existen particularidades respecto a los plazos, las opiniones de autoridades ambientales, los temas de participación ciudadana y la emisión de certificación ambiental. Todo esto está descrito en el 27446, ¿sí? Esto es variado, dependiendo del nivel de impacto del proyecto que se está presentando, del estudio que se va a presentar, ¿sí? Muy bien, entonces acá están las categorías, ¿no? En el artículo 4 se categorizan los proyectos, en el artículo 4 de la ley se categorizan de acuerdo al riesgo ambiental. Por ejemplo, bueno, así está. Esto es lo copiado fiel de la ley, ¿no? Categoría 1, le aplica una declaración de impacto ambiental. Incluye aquellos proyectos cuya ejecución no origina impactos ambientales negativos de carácter significativo. Tenemos la categoría 2, que es el estudio de impacto ambiental semidetallado, que incluye los proyectos cuya ejecución puede originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas fácilmente aplicables. Los proyectos clasificados en esta categoría requerirán de un estudio de impacto ambiental semidetallado. Categoría 3, estudio de impacto ambiental detallado. Incluye aquellos proyectos cuyas características, envergadura y o localización pueden producir impactos
negativos significativos, cuantitativa y cualitativamente, requiriendo un análisis profundo para revisar sus impactos y proponer la estrategia de manejo ambiental correspondiente. ¿Sí? Muy bien. El contenido de los estudios de impacto ambiental, ya sea detallado o semi-detallado, inclusive de la declaración de impacto del día de impacto ambiental, el contenido se lleva a cabo de acuerdo a la resolución ministerial 116/2015. Acá está actualizado qué cosa debe contener cada estudio. ¿Sí? Muy bien. Tenemos el proceso de aprobación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? De acuerdo al tipo de estudio ambiental a evaluar, existen particularidades respecto a los plazos. Esto creo que, ¿no? Ya lo conversamos. De acuerdo al tipo de estudio ambiental se determinan los plazos. Claro, por ejemplo, un estudio semidetallado puede durar 90 días la aprobación. Y un estudio detallado puede durar 150, 120 días, ¿no? Entonces varía, ¿no? Las opiniones de autoridades ambientales, los temas de participación ciudadana y la emisión de certificación ambiental. Todo esto puede durar su tiempo. Hay que hacerlo con mucha anticipación y hay que hacer el seguimiento. Porque también toma tiempo obtener las opiniones de las autoridades ambientales, ¿sí? En el año 2015, esto es súper interesante porque esto generaba mucha demora, ¿no? Porque el titular, ¿no? El que está presentando el proyecto, tiene que visitar todas estas instancias buscando la aprobación, hasta que finalmente llegue, en este caso, a la entidad, que puede ser un gobierno regional, para que apruebe el estudio, pero con todas las aprobaciones de las otras partes interesadas. Inclusive tiene que seguir un proceso de participación ciudadana, ¿no? Pero en el año 2015 se aprobó la Ley 30327, que es la Ley de Promoción de Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es lo relevante de esta ley, no? Incluye un procedimiento de certificación ambiental global a cargo de SENACE. Global, con la finalidad de simplificar la certificación ambiental a través de una ventanilla única de certificación ambiental. ¿Qué significa eso? Que ya no voy a recorrerme todas las entidades que necesitan pasar por la aprobación de mi estudio, sino que entrego mi estudio por una ventanilla única y dentro del SENACE se llevan a cabo todos esos trámites, ¿no? Para acortar tiempo, ¿no? Entonces, el plazo establecido para la revisión del estudio y la expedición del certificado global es de 150 días hábiles, pero incluye incluye las opiniones técnicas vinculantes o no vinculantes y la aprobación de otros títulos habilitantes que exigen las disposiciones legales especiales. Por ejemplo, aprobaciones de LANA, IGESA, ICAPI, dependiendo del tipo de actividad. Ya un poco para terminar, no sé, creo que me he acelerado, pero vamos a tener un poquito más de tiempo para las preguntas, pero un poco ya para terminar me gustaría un poco hablar de o sea, lo que vimos, esto hasta aquí era el proceso, ¿no? El proceso de presentación, de revisión y aprobación de los estudios, ¿no? Pero claro, esto no queda ahí, ¿no? O sea, se aprueba y bueno, y voy. Yo estoy feliz con mi estudio, una cosa de este vuelo, ¿no? Ingreso tipo ladrillo, y lo guardo en mi gaveta bajo 5 llaves y me olvido, pues no es así, ¿no? Estos estudios de impacto ambiental, estos estudios ambientales incluyen, además de regulaciones legales que debo cumplir por sector, incluyen, y también del ambiente, ¿no? Sector y también del Ministerio del Ambiente, incluyen otros compromisos propios y necesarios según la actividad, ¿sí? Compromisos operativos desde la construcción y puesta en operación de este proyecto. Entonces, son compromisos que necesitamos cumplir para evitar que suceda el impacto ambiental negativo significativo. Esa es la importancia de estos estudios, no son para mirarlos solamente, ¿no? Y cuando ya se pone en construcción, cada 5 años, hasta llegar a la operación, cada 5 años debe actualizarse. Porque una cosa es lo que yo proyecto y otra muy distinta es lo que yo ejecuto y finalmente opero. Inclusive las metodologías planteadas, la infraestructura planteada para mitigar, prevenir o controlar los efectos ambientales cambia, ¿no? Porque ya estás sobre el terreno y las condiciones son cambiadas, ¿sí?
Entonces, de ahí nace el concepto, de ahí nace los entes de supervisión y fiscalización, en este caso la OEF. En el año 2017, estos son los tipos de infracciones impuestas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, esto azulito es minería, más celestito es hidrocarburos, un poco turquesa y es electricidad, un verdecito mar y es pesquería y un verde es la industria, ¿no? Entonces, estos son 739 infracciones impuestas por la OEF. Incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental. Miren ustedes qué cantidad. Desde antes que existiera, o sea, cuando la evaluación ambiental estaba a cargo del Ministerio del Ambiente, no había capacidad. Por lo tanto, sí era como yo les digo, cumplió con mi requisito, presento mi EIA, me lo aprueban y yo pum, lo guardo. Y no lo miraba más, ¿sí? ¿Ok? Pero es que el Ministerio no tenía capacidad. Vino la OEFA y empezó a hacer evaluaciones, pero tampoco podía llegar a la totalidad de los administrados. Entonces, por eso es que ya se ha descentralizado, se ha adscrito el SENACE, justamente para desembolsar esos proyectos que no están cumpliendo, ¿no? Justamente por la falta de capacidad del Estado, de las entidades, no están cumpliendo su rol fiscalizador o supervisor. Y ahora sí, esa es la razón por la que desde el año 2013, 2014, 2015 se están teniendo estas estadísticas de infracciones, ¿no? Miren, incumplimiento de instrumentos de gestión ambiental, un montón, un montón. Incumplimiento de normas de protección ambiental, menos quizás, ¿no? Normas de residuos sólidos, ya más están ya tipificando, ¿no? Incumplimiento de límites máximos permisibles, no brindar información, presentar información inexacta o fuera de plazo, no contar con instrumentos de gestión ambiental, 29 infracciones, no efectuar monitoreos en el plazo, 21 infracciones, obstaculizar, 18, e incumplimiento de recomendaciones, 8, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hasta el año 2017 se tenía registrado. Sigamos con las estadísticas. Acá tenemos fuente también la OEFA, las multas. Miren, de igual manera, ¿no? ¿Qué es este gran porcentaje de sanciones? Hidrocarburos. ¿Mm? Claro, si nos ponemos a pensar en los derrames que han habido en las diferentes entidades petroleras, ¿no? Sin decir nombres, obviamente, pues puede ser que sea este número, ¿no? O sea, sí, totalmente de acuerdo. Electricidad un 1%, minería 19%, industria 20%, y creo que este chiquitito es pesca, si no me equivoco, es mínimo, ¿no? De sanciones. Bueno, antes de pasar a las preguntas, quiero un poco comentarles una de las grandes dificultades, porque estos estudios de impacto ambiental son documentos técnicos muy, 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 muy a detalle, ¿no? Y donde sí se especifica lo que voy a hacer para evitar, para identificar, para prevenir, para mitigar, para controlar, ¿no? Los impactos ambientales, ¿no? Entonces, que va desde la construcción de la infraestructura hasta la operación o puesta en marcha del proyecto, ¿no? Entonces, y son a detalle. Yo ahorita les voy a compartir una matriz que elaboramos para Cálida, elaboramos esta matriz, para que vean lo intenso que puede ser hacer seguimiento o gestionar, porque de afuera se ve sencillo, ¿no? O sea, tengo mi estudio de impacto ambiental, es lo que tengo que cumplir. La pregunta es, ¿cómo gestiono internamente el cumplimiento de esos compromisos que ahora generan multas, sanciones, que ahora sí se está revisando el cumplimiento? ¿Cómo? Entonces, esa es la gran pregunta y requiere recursos, pues, sobre todo de seguimiento y control, ¿no? Acá les voy a compartir, vamos a compartirle, creo que lo tengo abierto acá está. Por ejemplo, ¿no? Miren, este es un estudio, miren, estos son los capítulos del instrumento de gestión ambiental, IGA, instrumento de gestión ambiental, ¿no? Puede ser un EIA, puede ser esto es una EIA, ¿no? Sí, es un impacto ambiental, es un EIA desarrollado, ¿no? Entonces,
para tener claro que los compromisos pueden ir desde el inicio, como introducción, hasta el final, hasta lo incluyan los anexos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los compromisos, no? Para el transporte, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo, no puede ser tan complejo como esto, ¿no? Para el transporte, los hidrocarburos desde Camisea hasta Costa Central se ha proyectado construir un sistema de transporte que consistirá en dos ductos paralelos, uno para el transporte de GN, de gas natural, y el otro para el transporte de gas líquido, ¿no? Gas natural líquido. Estos ductos deberán atravesar zonas de selva, transportar los Andes y descender por los terrenos desérticos de la costa. Finalmente, en Lima y Callao se instalará una red de ductos para distribuir el gas natural a las industrias y plantas de generación eléctrica, ampliándose y así. Entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál es el requisito acá? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso es construir un sistema de transporte que consiste en dos ductos paralelos para el transporte de GN y LGN. Entonces, eso se fiscaliza, eso se supervisa, ¿no? Entonces, y lo tengo que verificar, tengo que ver que sí se hizo, tengo que hacer un checklist y decir sí se cumplió, ¿no? Entonces acá para ayudar a la gestión, obviamente esto es de hecho más amigable si lo hago a través de un software, ¿no? Pero ¿no? Requiere una inspección, si no, pues no requiere inspecciones, no, o sea, no está como requisito, como compromiso, no se ha incluido hacer una inspección. Componente afectado, no, esto es esto, no me acuerdo bien qué iba acá, pero es un componente ambiental afectado, creo que es comunidad, ¿sí? Creo que era comunidad. ¿Requiere monitoreo? No, ¿no? Entonces, se requiere, porque a veces en los compromisos dentro de la IA, inclusive te piden, hay que monitorear esto con una frecuencia quincenal, ¿no? Hay que medir estos parámetros, hay que, cada cuánto tengo que reportar y en qué estado se encuentra. Tengo que conocer su estado, ¿no? Entonces, si bien no aplica específicamente para este requisito, hay otros compromisos que sí tiene. Vamos a buscar uno que sí tenga, ¿no? Entonces, déjenme ver acá. Por ejemplo, acá, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá. ¿No? El plan de manejo ambiental. El capítulo 7, plan de manejo ambiental del estudio de impacto ambiental. El 7.2, que habla del plan de prevención, corrección y mitigación. El subcapítulo manejo para evitar erosión de suelos, que dice establecer zonas de desmonte de área mínima y con protección adecuada. Así, ese es el compromiso. Posicionar el trazo con criterios que atenúen los riesgos de corrimiento y hundimiento de los terrenos, ¿no? El proyecto deberá considerar mínimo movimiento de tierras, etcétera, ¿no? Hay una serie de lineamientos requeridos. Y acá. Entonces, lo que afecta, si requiere inspección, no requiere monitoreo, dónde va a ser, en el área adyacente al gasoducto, qué control va a ser, control de la erosión, con qué frecuencia mensual, con qué frecuencia voy a reportar mensual y su estado. ¿Sí? Ok, eso es un vistazo así muy rápido de lo que puede conllevar implementar un cumplimiento a los compromisos ambientales. Ahora, ¿qué relación guarda esto con el sistema de gestión ambiental? Tremenda, porque la norma habla en su requisito 6.1 o 6.2, perdón, 6.1.3, si mal no recuerdo, habla de el cumplimiento legal. Habla de la identificación de requisitos y de otros requisitos, pues los otros requisitos son estos compromisos que están en el estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces, hay que tener, de esa manera, esto es una forma de cumplir con ese requisito de la norma. A ver, vamos a ver. ¿Qué requisitos se modificaría respecto a la coyuntura que estamos atravesando? ¿Qué requisitos de qué? Entonces, en realidad, si lo quiero relacionar con el tema ambiental, este requisito o sea, esta situación de la pandemia está más relacionada al tema de salud pública, ¿no? Entonces, la salud pública en general, directamente con la gestión ambiental no está relacionada, porque la gestión ambiental, recuerden,
en la gestión de los aspectos ambientales, ¿no? Los aspectos ambientales a la flora, fauna, a, que interactúa la actividad con una parte del entorno ambiental, ¿no? Entonces, quizás sí como otros requisitos para ejecutar controles, ¿no? Es un requisito indirecto, porque definitivamente, por ejemplo, en un estado de emergencia, en un estado de emergencia, por ejemplo, en el tema de controles ambientales, es lo único que está funcionando en las mineras, ¿no? Los controles ambientales, pero cumpliendo con todas las reglas sanitarias para evitar mayor contagio del COVID, ¿no? Muy bien. A ver, esta ley 28611 de Ley General del Ambiente puede decir que está por encima de la norma internacional. Es que no podemos decir que está por encima o por debajo porque son cosas distintas. La ley 28611 es una ley, es una norma legal obligatoria, dada por el Ministerio del Ambiente. Y la norma internacional 14001 es voluntaria. Y esta norma más bien la coge. La norma internacional, si yo como organización decido implementar un ISO 14001 voluntariamente, ya se vuelve una ley para mi organización. Y dentro de esa norma, ISO 14001, se exige que la organización cumpla como mínimo con las leyes ambientales nacionales. ¿Sí? Se han aprobado normativas en lo referente a la segregación. En la actualidad, con la coyuntura del COVID en materia de medio ambiente, se ha aprobado normativas en lo referente a la segregación. Sí, se está aprobando básicamente en relación a la manipulación segura de los residuos, ¿no? Para evitar que sea para evitar que los residuos sólidos sean un medio de contaminación del COVID, ¿no? Ahora, sabes que han salido tantas normativas, sí sé que ha salido una de residuos sólidos, pero no la tengo en mi cabeza. Si deseas, no sé si todavía continuamos el día de mañana, en todo caso podríamos hacerles llegar esta información. No tengo sí sé que se ha aprobado una norma de residuos sólidos en este contexto, para un proyecto de servicios de gestión y mantenimiento de carreteras, ¿qué certificación ambiental debería tener? Servicios de gestión, es que tendríamos que saber en qué consiste tu gestión y mantenimiento de carreteras. Me imagino esos que dan mantenimiento de las vías, ¿no? A las vías, por lo que pagamos los peajes, ¿no? O sea, tienes te dan a gestionar una zona, kilómetros de carretera y tienes que dar mantenimiento, qué sé yo. A ver, eso debe ser de categoría 3. Sí, debe ser de categoría 3. Sí, claro, les aplica la categoría 3, lo que es un EIA desarrollado, ¿no? Muy bien, si el SENACE certifica los estudios, ¿quién certifica el día y los estudios de impacto ambiental semidesarrollados? Ok, a ver. El día, dependiendo de la actividad, si es una actividad de impacto que no tiene mayor impacto ambiental, como por ejemplo, creo que lo puse en una de mis láminas, que el día podía ser certificado por un gobierno local o por un gobierno regional, ¿no? O sea, dependiendo de la actividad y el impacto. Todo está en función a la peligrosidad del aspecto ambiental, si es muy negativo, ¿sí? Puede llegar a ser el día o el SENACE, inclusive el SENACE, ¿sí? El SENACE hace grandes, hace la categoría de actividades de proyectos de categoría 3, también hace 2, tengo entendido, ¿no? Ahora, el día, ellas, semidesarrollos también lo hace el SENACE, ¿ah? ¿Sí? Si no, lo hacen los sectores, como le digo, competentes, ¿no? En su área de competencia ambiental, ¿sí? Ok, ¿cuáles son las diferencias más resaltantes entre la evaluación de impacto ambiental y el estudio de impacto ambiental? El estudio es el documento, es el documento formal, donde se lleva a cabo, donde se presenta la evaluación de impacto ambiental, ¿sí? El estudio es un compendio donde se hace una revisión del contexto de la organización, una descripción de su zona, de flora, fauna, qué sé yo, y ahí se hace una evaluación, inclusive se explica la metodología donde se hace la evaluación de los impactos ambientales que hacen las empresas consultoras, ¿sí? La evaluación es el proceso y el estudio es el resultado, hasta, ¿sí? La evaluación es un proceso.
Y el estudio es el resultado, es el documento que tiene que ser aprobado. ¿Quién aprueba los planes? ¿O quién aprueba los estudios? La certificación ambiental, como dijimos, es el SENACE, ¿no? SENACE, y en algunos casos las oficinas ambientales de los diferentes sectores, dependiendo de la categoría del proyecto. Ojo, ¿sí? Si estoy auditando un ISO 14001 y la empresa ha incumplido un compromiso ambiental, sería una no conformidad. Si estoy auditando una ISO y la empresa ha incumplido un compromiso ambiental, sería una no conformidad mayor. Sería una no conformidad si es crítica. Tanto los incumplimientos de requisitos legales como de compromisos ambientales de ley son consideradas mayores, ¿sí? Pero eso no significa que no te dan el certificado, sino que te dan 90 días para levantarlo. Si yo me doy cuenta que mi empresa no está cumpliendo a cabalidad los compromisos que se había propuesto en ella, podría presentar un sustento del por qué, a pesar de haber hecho los esfuerzos, no se logró los objetivos si estuviera en la ISO 14000 según una no conformidad menor. No. Si estoy en una auditoría ISO 14000 y veo que hay un procedimiento administrativo abierto por incumplimiento de compromisos, eso ya es una no conformidad, pero no por incumplimiento legal, sino por falta de atención a ese procedimiento administrativo. Porque ya lo puso la OEFA. Ya no tendría sentido que el ISO 14000 te sancione como una no conformidad. En todo caso, te hacen un llamado de atención y en la siguiente auditoría te hace un seguimiento de cómo has levantado esa observación o ese procedimiento administrativo. Según la normativa peruana ambiental, toda empresa debe contar con instrumentos de gestión ambiental, sí, y esta puede ser un EIA u otro documento. De acuerdo a ello, mi pregunta es que sí, para que una empresa se pueda certificar como ISO, debe primero tener, sí, por supuesto. A ver, sí, si tú te quieres certificar, primero te tienes que cumplir con la ley. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, tener un instrumento de gestión ambiental no es optativo, es obligatorio, porque hay una ley. Entonces, yo te recomiendo que nos esforcemos, antes de pensar en una certificación, nos esforcemos en cumplir con la ley. Acá hay una que dice Miguel Muñoz: según la normativa peruana ambiental, toda empresa debe contar con instrumento de gestión ambiental IGA. Y esta puede ser una evaluación de impacto ambiental de IA u otro documento. De acuerdo a ello, mi pregunta es que si para que una empresa se pueda certificar en 14001, debe de tener primero el IGA aprobado. Para optar por una certificación 14001, primero tengo que cumplir con la ley, ¿no? O sea, vale. Pues entonces, y los IGAs, los instrumentos de gestión ambiental son obligatorios. Entonces, obviamente, mi actividad tiene que tener su instrumento ambiental aprobado. Listo, sí. Entonces, Carmen, muchísimas gracias. Listo, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias a todos por la asistencia hoy.